estamos en una atmósfera, ¿ah? Ajá, Estamos en una atmósfera profética. sí. Entonces, decía que los profetas deben de saber discernir las Ujú, atmósferas con correcto. los olores, Ujú, los colores y lo que rodea, porque todo, la cita bíblica que usted tiene ahí en las hojas que estábamos viendo acá, ajá, de Corintios 10:4, ese versículo cuando yo lo leí me impactó bastante. ajá. Este, nosotros tenemos que saber distinguir las atmósferas, incluso pueden ser incluso hasta con los climas. Ujú, En la mañana yo fui a un lugar donde la atmósfera estaba bien, bien bonita, pero inmediatamente después de la 1 de la tarde, la atmósfera cambió. Incluso yo venía, como aquí estoy en el campo, ¿ah? ajá. Venía manejando y siempre observo el cielo. Siempre me gusta observar el cielo porque me gusta leer las nubes, ver a ver si Ujú, no aparece la señal de la venida del Hijo del Hombre. sí. Entonces, pero en lo que yo entré a la casa a almorzar, salí a las 2 de la tarde, ya el cielo había cambiado totalmente. Y la Ujú. gente empezó a reportar que empezaron a verse unas nubes con figuras y cosas así. Y ¿O sí? sucedió el tema de lo del terremoto. Ujú, Pero mm, mientras pasaba lo de los sismos, de los terremotos, aquí en Guatemala, en el lugar a donde yo fui a trabajar ya en la tarde, este, la atmósfera cambió, me recuerdo, a mí me cambió sí. cuando encontré un lugar, voy ando buscando un lugar para poder iniciar la iglesia, para poder reunir al redil. Claro. Y encontré una persona que me dijo, sí, yo se lo alquilo para eso, porque aquí nadie quiere ceder una propiedad para una iglesia Sí. cristiana. Entonces, en ese momento, al salir yo del lugar donde yo ya tenía el sí para dentro de un mes que él me lo va a preparar, desde la atmósfera yo sentí que cambió. Ajá. Y en el lugar donde fui empecé a ver el rechazo, ¿va? La potestad, cómo se fue levantando. Y me Ujú, mudé a otro lugar. Pero entonces también entendí que estaba sucediendo el fenómeno que había ocurrido a nivel nacional. ajá. Entonces, nosotros como ministros tenemos que discernir el ambiente en nuestra casa, Claro. ¿va? Los Definitivo. olores, los Ujú, aromas, los ujú, aromas, por ejemplo, ahorita se reportaba que en la capital la gente está reportando que se siente un olor fétido, que la gente le da náusea y dolores de cabeza y vómitos a la medianoche. En el ujú, área de la zona 12 de Villanueva, ahí por San Miguel Petapa, Ciudad Real, por esos lugares. Aquí previamente, antes de una lluvia que causó bastantes estragos aquí en Guatemala hace como 2 noches, y ahorita el terremoto, y le decía a mi esposa que cuando empezó a llover, se empezó a sentir un olor así como a un gas tóxico, pero así un olor así. Yo le dije, ¿será que colapsaron los desagües? Y empecé a revisar y tal. Mira qué feo ese olor. Pero ya era la potestad que venía anunciando su presencia, porque claro. este, las potestades tienen olores Ujú, y también tienen sabores, ¿verdad? claro. Porque el alcohol, que es un Ujú, demonio que se llama alcohol, le pone cierto sabor al licor, a la bebida fermentada, la claro. cual la hace placentera al paladar de quien la prueba. Ujú, Lo mismo sucede con las drogas, sí. ¿ah? El paladar, el gusto y la sensación, ese... Cuando entran en lo genético. Porque si Ah, te das cuenta, alguien prueba una cerveza y la primera hace caras. No es un buen ah, sabor. Pero cuando ya le el- entró en el torrente sanguíneo, se disfruta el sabor. Al igual que los licores. sí, sí. Hubo alguien ahorita que dio un testimonio de que sintió escalofríos previamente a que le sucediera algo.
A mí, Ujú, por ejemplo, una vez me tocó que enfrentarme con una persona que me quería matar. Me recuerdo que me andaban buscando unas personas para matarme y previamente, antes de que me los encontrara, yo empecé a sentir un escalofrío, hermano. Y aquello ujú, que, un vacío aquí en el estómago, ¿eh? Pero era ujú. la potestad de muerte que me estaba Reinante. merodeando, Sí, acosando. Sí, ese es el aporte, hermano. tremendo, sí. Yo creo que el Espíritu Santo siempre nos advierte, ¿verdad? Lo que pasa es de que conforme vamos aprendiendo a ser detallistas, el Espíritu Santo nos hace ser detallistas, vamos notando todos esos cambios, ¿verdad? Esos mensajes, esos números, en fin, de muchas maneras nos habla el Señor. Por ejemplo, a algunos les he contado que regularmente cuando estoy ministrando me cae la unción del Señor. Fíjate, hermano, que yo cuando declaro algo sobre una persona o estoy intercediendo por alguna persona y el Señor responde afirmativamente, yo siento una onda magnética literal que me recorre este brazo. Ya, Entonces yo sé que el Señor va a sanar a esa persona, que el Señor va a contestar positivamente a esa persona, o que definitivamente el Señor lo tiene en un trato, o está en silencio, en fin. He aprendido a reconocer ciertas señales, incluso en mi cuerpo, a la hora de estar ministrando, a la hora de estar como lo que tú dices, ¿verdad? Percibir ese ambiente, esos escalofríos, como algo no está bien, esos olores, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo no sé si se mira allá en sus países, pero acá se ve mucho por las noches, entre 2 y 5 de la mañana, andan muchas avionetas o aviones que andan rociando, dejando caer, saber qué clase de químico, de tóxico, no sé, que sea, ¿verdad? Pero que de repente influye en el ambiente, tanto en olor como en una administración genética, ¿verdad? Genética. Por amén. supuesto, por lo mismo que tú estabas compartiendo. No sé si alguien más tiene alguna aportación, ¿verdad? Hermano Alberto, cuéntanos. Dios le bendiga, hermano Otto. Buenas noches, Bendiciones, bendiciones. amados hermanos. Igual yo los bendiga a cada uno por nombre. Yo solo tengo un aporte, hermano. Fíjese que con usted en una anterioridad hablé de un tema que es solo para entrar en lo literal, para trasladarme a lo espiritual, Ajá, de que yo miraba algunas cosas que en la antigua iglesia donde yo estaba se daban, pero nosotros con mi esposa tenemos 6 meses de estarle pidiendo al Señor revelación. claro. Y para tomar una decisión y afirmativamente hace 15 días fue la revelación, porque el Espíritu Santo me dijo, día sábado, da las gracias por la cobertura, día domingo te tienen que presentar y tenés que salir en caballo blanco porque es tu decisión, no salís peleando. Ujú, Pero a lo que decía el hermano me llamó mucho la atención porque nosotros discernimos ese ambiente dentro ujú, de la iglesia donde estábamos antes, que de verdad el Espíritu Santo nos dijo que no era más que todo ya nuestro tiempo estar ahí. El tiempo de estar claro. ahí fue un tiempo de preparación para Ujú, llevarnos al siguiente nivel, a la siguiente atmósfera espiritual para poder ayudar a los demás. O sea, claro. es de Dios, Dios tiene el control, pero nosotros supimos discernir por lo que dijo el hermano Willy, por los aromas, porque el Ujú, aroma ya cuando uno entraba al templo, ya se sentía un aroma de autoridad y abuso de autoridad. Y ujú, y en lo espiritual, las administraciones ya se sentían obligadas, pero ya entraba en el corazón. Entonces ya bajaba la libertad para adorar al Espíritu Santo y que Él tomara la posición. claro. Esto me viene como aporte porque la pastora Linda y Font tiene un tema que se llama el misterio de la tierra. Yo no sé si ustedes lo han oído o me gustaría que lo oyeran, pero viene a encajar lo que dice el hermano, pero tengo una gran duda. La tierra nos conoce pues por bíblicamente en Génesis, cuando fue la primer muerte de Abel, pues la tierra reclamó esa sangre inocente.
Y Ujú, decía la pastora de que la tierra nos conoce al lugar donde nosotros vayamos, ujú, porque es la genética de la creación de Dios que se mete en nosotros. claro. Ahora bien, mi duda es, así como nos conoce a nosotros la tierra en el ambiente espiritual, terrenal, en la tierra nos puede avisar a nosotros como hijos de Dios o nos puede dar una de las 12 sabidurías en las que entra ella directamente, como dice la palabra profética más segura, de que estos tiempos los vamos a distinguir por revelación del Espíritu. La tierra nos avisa algo cuando va a suceder a los que somos no genuinos hijos de Dios, llamados, perdón, pero no sé cómo expresarme, sino que a las Sí. personas que tenemos una revelación de parte del Espíritu. Ujú. ¿Influye la tierra? Eh, Mira, tengo que empezar por decirte que yo tengo bastante cuidado en qué escucho y qué no escucho de hermana Lisney, porque no es criticarla, pero a veces, tal vez por la presión de la fama que tiene, la forma en que dice las cosas es un poco polémica, ¿verdad? Lo puedo decir con libertad porque ella se ministraba conmigo y hace ya como 5 años que ya no lo hace, ¿verdad? Ujú. Pero a veces ha dicho cosas que más bien como ministerio nos ha puesto en aprietos, ¿verdad? Corregiría nada más de que realmente no es la tierra, sino que es el Señor, ¿verdad? El que nos conoce. Ahora, definitivamente la tierra es uno de los escenarios. Es uno de los escenarios, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a saber las señales, pero no va a ser la tierra la que nos va a dar la sabiduría, sino que dice la palabra que al polvo vamos a regresar, ¿verdad? De lo cual está hecho la tierra. Quien nos va a dar la sabiduría es el Señor, definitivamente. Por eso la palabra dice que si pedimos a Él, Él nos va a dar, ¿verdad? Pedir la sabiduría, dice, ¿verdad? Y otro listado de cosas que si son las espirituales, el Señor nos las va a dar primero. Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán, añadidas. Ahora, ¿verdad? Con respecto a lo que estás diciendo del clima, de los olores. Definitivamente que no estamos haciendo este discipulado de casualidad, ni fue porque el Señor, ahorita te voy a dar tiempo, ¿no? Ni fue porque el Señor, ni fue porque se me ocurrió a mí, sino que fue porque el Señor nos está confirmando, ¿verdad? Sé que a cada quien le está hablando de diferente manera, a cada quien le está diciendo, estás en lo correcto, y yo soy el que te voy a guiar, y soy el que te estoy llevando a que desarraigues, a que derrumbes y a que todas las operaciones Jeremías, ¿verdad? A empezar por lo profético. No sé si al final contesté tu pregunta o si quedé con algo que se me fue por lo que dije, hermano Alberto. No, hermano, todo está bien, ya me quedó claro porque sí, a mí me pareció un poquito también en el modo de explicarlo de que la tierra nos va a reconocer a donde nosotros vayamos, Ajá. definitivamente porque nosotros caminamos sobre ella y es un escenario. Perfecto, qué bueno que me mencionaste eso. Mira, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Que donde la planta de tu pie pisare, te va a dar la autoridad. Si tú pisas la tierra, Dios te va a dar la autoridad porque eres un hijo de Dios, porque Dios te reconoce, te da autoridad. Pero, como estamos hablando de climas, de atmósferas y de ambientes, algo bien importante es el orden que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque si nosotros estamos bajo el orden que Dios quiere, entonces no importa si vas a la China, no importa si vas a Ecuador, ¿verdad? No importa si vas a Norteamérica, que el Señor te va a respaldar donde ponga la planta de tus pies. Sí, las potestades, sí, el sistema, sí, lo espiritual, sí, van ellos a reconocer realmente que tú estás pisando ahí. Amén, Amén. mano. Gracias, hermano. Súper, Amén. gracias. Amén. Gloria a Dios. Saludos, hermanos. Ay, disculpen si no los había saludado. Saludos, hermano Alberto. Yo le bendiga, Eh, pastor Will. amén. Hermanos, estoy tratando de buscar la cita, pero está en el Cantar de los Cantares. Habla acerca de que nuestro olor es grato como a nardo.
en primavera. El tema de cuando la mujer, la samaritana, se acerca, o la que había se encontrado en el adulterio, creo yo, es ella, la que va y se acerca a los pies del Señor Jesús y Sí, derrama un frasco de perfume de alabastro. O sea, nuestra adoración tiene olor, claro. ¿sí? Este, eh, hay algo que es bien, bien evidente, y yo creo que todos los adoradores en espíritu y en verdad lo hemos notado, es que cuando alguien está en santidad, despide un aroma. Ujú, Es decir, y cuando están ministrando, cuando los de la alabanza están ministrando en el altar, o cuando un siervo va a predicar, se siente el aroma, se siente un olor, aquello de que uno, y es un aroma que a uno lo hace sentir en paz, ujú. en paz, en paz y con un gozo, y uno sabe que va a recibir algo nuevo, algo sobrenatural. Amén. Eso del olor, ¿va? El olor de mi amado, dice así, la amada en el Cantar de los Cantares. El olor de mi amado a nardo, dice, a nardo puro, dice. Ujú. Entonces, los olores son bien simbólicos y determinantes. Otro tema que usted habló, hermano Otto, los números. Ujú. Fíjese de que yo le decía a las personas, ¿no? Lo curioso de la Biblia es que el idioma hebreo no solamente es una letra, cada símbolo no solamente es una letra, sino que también es un número y también es una nota musical, Ujú. porque Sí, el sonido con el que ellos emiten por eso el nombre del Señor es impronunciable y también tiene un valor numérico. Entonces, cuando usted mencionó acerca de los números que le aparecen a uno, no es que uno sea místico, ¿va? Viernes 13 o algo por el estilo. No se trata de eso, pero sí tiene un simbolismo y una representación. ujú, Este, en cuanto a lo que usted mencionó al principio de la manipulación que se lleva a cabo en muchos lugares, eso claro. es tremendo porque a veces lo quieren esclavizar a uno metiéndole a uno miedo. Ujú. Correcto. Es solo esos aportes nada más, hermano, de que prestemos atención a cada detallito, ¿va? En el ambiente profético uno tiene que prestarle atención eh, a lo más mínimo, porque en el más mínimo detalle Dios tiene un mensaje para nosotros. Cuando yo me traslado del área de Jutiapa para el área de Santa Rosa, que es el área que tengo que pasar para llegar a la capital, es un ambiente diferente, son Ujú. potestades diferentes. Sí. Había un pastor que dijo de que en el camino los accidentes ocurren porque en el camino hay una potestad suelta y a veces las personas no tienen autorizado a pasar por ese camino. Entonces la potestad los ataca y es por eso que suceden los accidentes de tránsito, porque uno no le ha pedido permiso. ¿Y a quién le pide permiso? No, por eso dice, encomienda al Señor tu camino y Amén. Él enderezará tus veredas, tus pasos, ¿va? Sí, amén. Eso es muy importante, algo que mencionaron ustedes de los ambientes naturales. Adán, la palabra dice de que nosotros debemos de procurar, o sea, el objetivo de encontrar a Jesús es que Él nos vuelva a la naturaleza del principio. Ujú, Adán tenía comunicación con los árboles y con las plantas, con ujú, todos los seres vivos, porque la Biblia dice que Él les puso nombre. Entonces, no sé qué clase de autoridad y poder tenía él para poder hacer eso. Pero como usted ujú. dijo, no son los animales, Sí. ni las plantas, ni la tierra, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Igual. Padre de las luces, que es nuestro Señor amado, ¿va? Amén. Amén.
Amén. Hermano Juan Luis, tienes ahí levantada la mano. Cuéntanos. Sí, anciano, quería dar un testimonio Ajá. respecto de las atmósferas Ujú, y de los climas espirituales. La semana pasada me tocó, eh, dentro de una oración, el Espíritu Santo me habla y dice, haz la liberación por un espíritu de muerte que había en la persona, que ujú, oramos y la casa comenzó a crujir y la persona también escuchó cosas en la habitación donde estábamos ujú, y como que arrugaban eh, papeles, ujú, pero crujía mucho la casa. Y ujú. además, eso es en lo sensitivo que los dos pudimos oír Claro. y también un olor extraño. Ujú. ¿A qué era el Eh, olor, yo, hermano? ¿No te recuerdas? ¿Cómo? ¿A qué era el ¿Cómo? olor? ¿No te recuerdas? Bueno, típico olor así como a ¿Húmedo? sí, humedad y también un poquito ¿cómo se llama esto? Como sulfatado, un Ok. olor a sulfatado, ¿Azufre? muy, sí, más Ujú. tiradito a azufre. Ok. Y eso, yo creo que todavía queda algo por hacer en esa casa, se ha Ujú. ungido, Claro. pero hay también temas espirituales ahí con temas de pasado, bueno, eso era el aporte que quería hacer porque el clima espiritual se mueve muy fuerte también, como dice el siervo cuando dijo que pasa de una comuna a otra, acá le dicen comuna, Ujú, o no sé si en México creo que le dicen colonias, ujú. como de una colonia a otra. De una comunidad a otra. Eh, Ujú, sí, y eso de los olores, bueno, también está en Apocalipsis cuando dice que el olor grato sube como un olor como incienso, ¿cierto? ujú. Que llega a la presencia del Señor por las Claro. oraciones de los justos y de los Opciones. santos. Claro, Tremendo. entonces sí, eso es hermoso porque Gracias, hermano Juan. vemos Sí. que, ¿cómo, perdón? Gracias, te digo. Buen aporte el que estás dando. Mm, y que claramente, bueno, las oraciones y las lágrimas también son guardadas, son preciadas delante Claro. del Señor. Ujú, Y eso es, o sea, si uno se pone a meditar, ¿cierto? Y eso, uno se da cuenta que aunque no sean respondidas las oraciones, para el Señor son valiosas las oraciones de cada uno de sus hijos. amén. Y bueno, yo creo que tanto ahí están los 5 ministerios como los 5 sentidos, ¿cierto? El Ujú, aroma, la vista, lo profético. Bueno, usted lo sabe, como lo ha dicho varias veces también amén. dentro de los estudios de los materiales que ha subido usted también en los otros grupos, que Ajá. aprendió un montón con eso. Qué bueno. Y el tema Gracias. también de los olores, también quería agregar el tema de que al Señor se le regaló mirra. Ujú. Eh, y eso también es bastante profundo porque, bueno, Aleluya. también al Señor se le derrama el perfume a los pies y la mujer cuando rompe el frasco y pasa la casa del perfume, Sí. pero lo unta con sus cabellos, por la representación que debe ser la iglesia, ¿no? Amén. De reventar quebrar ese envase para derramar el perfume. Amén. Y podríamos seguir, pero bueno, no quiero, Claro. no quiero interrumpir tanto, pero Gracias, ese, hermano. ese fue mi aporte. Así que muchas Gracias. gracias y bendiciones a todos. Definitivamente, como decía hermano Willy, ¿verdad? Se perciben los olores, los aromas en los ambientes y cuando va a hacer la administración, ¿verdad? Y por eso tengo el fondo. Ahí te voy a dar la palabra, hermano Alberto. Por eso tengo ahí el fondo, ¿verdad? Porque pues el Señor nos ha llamado a hacer luz, ¿verdad? Pero también nosotros cuando oramos podemos cambiar el ambiente, podemos cambiar la atmósfera, podemos cambiar completamente el clima que se está moviendo con una oración.
¿verdad? Por eso hay el tema de las oraciones escuchadas, ¿verdad? La oración del justo, la oración del enviado, ¿verdad? La oración que Dios respalda. Fíjese, mencionábamos ahí y traía a colación lo que decía Willy, porque ahí le tengo Génesis 8:21. El Señor olió el agradable aroma. Fíjese en el 8:21. Ahí es cuando Noé sale del arca en el capítulo 8 y vamos a estar viendo los números, ¿verdad? Como decía Willy, vamos a aprovechar las numeraciones porque en las numeraciones hay riqueza, ¿verdad? El número 8 significa lo que es un reinicio, ¿verdad? Y ahí está ocurriendo un reinicio y lo primero que hace no es que levanta un altar para ofrendar, para hacer un sacrificio. Y el Señor olió y fue agradable aroma, ¿verdad? Cuando uno carga la unción apostólica, entonces el agradable aroma que va a sentir el Señor va a ser la unción apostólica con la cual nosotros estamos ministrando sin ser apóstoles, pero estando bajo el orden, podemos ministrar con la unción Eh, apostólica, ¿verdad? Tal es el caso que me ha sucedido a veces que estoy predicando. Me pasó recientemente, me sentí como que yo era el apóstol Sergio, dando la palabra, pero porque me cayó la unción apostólica, específicamente la que viene de su cabeza ministerial. Otras veces me ha pasado que siento que estoy haciendo como los gestos del apóstol Luis, ¿verdad? Me cayó la unción apostólica. Otras veces me siento con la unción pastoral y así podría mencionar pastores, con la unción profética, ¿verdad? Podría mencionar profetas. Pero ya me dije muchos nombres, ¿verdad? Pero realmente digo, wow, dije yo, me respaldo el Señor porque estoy bajo la autoridad y estoy fluyendo bajo los 5 ministerios que dan un aroma. Fíjese, Yahweh olió el aroma dulce. Mire, profeta, profeta. Es el mismo versículo, pero que en esta versión nos está hablando de lo profético. En la NBE, el Señor oyó el aroma que aplaca. Evangelista. El Señor aspiró, Yahweh, el olor apaciguador. Maestro. El Señor olió el Señor el olor de reposo. Pastor, ¿verdad? En lugares delicados me da reposar, pastorear, Señor mi pastor. Entonces vea cómo los olores podemos hacer que cambie completamente el ambiente. Amén, hermano Willy. Amén, hermano, gloria a Dios. Sí, los olores son determinantes. Eh, Cuando el apóstol dice que nosotros tenemos que dar la talla, la estatura, la medida, la anchura, y a mí me ha dicho el Señor, tienes que tener también la textura, Mm, el olor y el sabor, porque la Biblia dice que el Señor nos prueba de diferente manera, ujú, pero si nosotros nos comemos a Cristo, ok, Cristo entra en nosotros, ujú, nosotros también tenemos que entrar en Cristo. ujú, Entonces, nosotros tenemos que fusionarnos con Él, pero para que, por ejemplo, en la Santa Cena, sabemos que hemos sido enseñados de que existe una transfusión sanguínea en lo espiritual para ujú. sanar nuestra genética. Porque el vino se convierte en sangre en el momento en que nosotros bendecimos, alzamos la copa y el pan Ujú. y participamos de la Santa Cena, empieza a haber una transformación genética en nuestro interior para llegarnos a parecer a Cristo. Sí, amén. Entonces, nosotros tenemos que agarrar el olor de Cristo y también el sabor de Cristo, porque Ujú. Cristo tiene sabor, Amén. porque Él es agua, pero también es vino y también es pan. Entonces, Él tiene un sabor. Entonces, eh, realmente las atmósferas también se pueden distinguir hasta por la comida, hermano. Ujú. Las atmósferas se pueden distinguir por la comida. Por ejemplo, a Judas
Le cambiaron la atmósfera después de haber comido el pan. Así dice la palabra. Sí. Eh, eh, a Elías, cuando la viuda de Sarepta le preparó la torta de pan, comió lo que ella le había presentado. Le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Solo tengo una medida de harina, pues prepárame porque tengo hambre. Y le preparó su torta a Elías, ¿verdad? Pero una vez Elías, el profeta, comió la torta, le cambió la atmósfera a la viuda. Se Amén. transformó todo, le cambió las deudas, todo le... Hablando de deudas, que ha estado ese tema ahorita en cierne, ¿va? Entonces, es bien lindo. Yo ese enfoque que usted hizo ahí, no lo había visto. El enfoque que hizo usted en Génesis 8:21. El tema de que el número 8 es reinicio, pero el 21 también es 3 veces 7. O sea, es Claro, perfecto. Podríamos decir que es el nombre de Dios, ¿va? El 3 veces 7. claro, claro, Ah, entonces es un reinicio en el Señor, o el claro. reinicio que Dios nos da, o Ujú. reiniciar en Cristo. Y pero digo, ¿cómo es el Señor tan lindo que cada versión le dio una interpretación distinta? Y es Claro, que el idioma hebreo, cuando es trasladado, porque tiene bastantes interpretaciones, o sea, tiene al español, a nuestro sí, idioma, tiene bastantes términos. sí. Entonces, es maravillosa la palabra, hermano. Yo ahorita, con lo que usted nos está dando, ahorita estoy ahorita en shock, así estoy viendo un montón de lucecitas aquí, mi hermano. Que te abrió Gloria, el entendimiento. bendiciones a Hermano todos. Roberto, habías levantado la mano. Y si no, Amén, hermano. amén. Sí, Son bien breves las preguntas que tengo dos preguntas. ok. Una, ¿las potestades reconocen nuestro olor? Y dos, si por el nivel de potestades que están moviéndose en los aires, las potestades tienen diferentes aromas. Sí, amén. Número uno, sí. Recuérdate que en nosotros vamos a oler bien o vamos a oler mal, ¿verdad? El pecado tiene mal olor, ¿verdad? Entonces van a reconocer qué santidad hay en nosotros o si estamos apestosos a pecado, ¿verdad? Por eso es de que tiene mucho que ver el olor. Y la otra cosa es que sí tienen, las potestades sí tienen aromas, ¿verdad? Por lo regular son fétidos, ¿verdad? Por eso le preguntaba al hermano Juan Luis si había sentido la humedad, ¿verdad? Porque quería saber qué tipo porque él mencionó el olor parecido al azufre. Dijiste otro nombre, no dijiste azufre, pero rápidamente he reconocido Asulfatado. lo asulfatado, ¿verdad? He reconocido, por ejemplo, cuando se hace trabajos de brujería, se empieza a sentir el olor húmedo, mohoso y luego asulfatado y las paredes empiezan a aparecer con hongo negro, ¿verdad? Entonces ya uno discierne qué es lo que se está moviendo y qué reprender. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero sí es bien tremendo todo eso. Hermano Roberto, creo que tenías alguna aportación o pregunta, no sé. Pero eso es, hermano Alberto, ¿verdad? Sí tienen olores. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Lo que pasa es que cuando estabas hablando acerca de que cuando has predicado o estás compartiendo la palabra, Sí, desciende una unción. sí. Fíjate que cuando un pastor de allá del planeta Saturno me empezó a enviar a predicar Ajá. a las iglesias de la misión, Sí. eh, un día me preguntó y me dice, oye, Robertillo, ¿y cómo te has sentido? Y digo, pues la verdad, pastor, es que de repente sí me impacta la gente. Ujú. Y me dice, mira, cuando vas a predicar a algún lado, tú vas con mi autoridad. Y fíjate que fue muy curioso porque cuando me dijo el pastor estas palabras, y me dice, cuando tú vayas, tú vas con mi autoridad. Pero obviamente, pues quien lo cubría era el hermano Otto. Ajá.
Entonces yo entendí eso que tú estabas comentando hace un momento. Ujú. Sí es la parte de la autoridad del que me está enviando, pero también es la autoridad del que lo está cubriendo aquel que me está enviando. Claro, Y eso cambia completamente aparte de que cambia completamente la forma en que uno se desenvuelve en el púlpito, ujú, el espíritu incluso te da revelación y te muestra cosas que tal vez tú no habías visto sí, o que se veían muy sencillas, claro, pero te cambia de nivel, te mueve sí, la dimensión en la que tú estás parado ahí. Y sí, el efecto que uno más se da cuenta es cuando uno empieza a ministrar, la gente se quebranta, claro, porque obviamente no es uno, exacto. obviamente es solamente Un vaso, un instrumento que el Señor está usando y sí. que simple y sencillamente cuando uno va y hace eso, me dice mucho mi esposa, es que yo no entiendo cómo lo haces tú. Y le digo, ¿por qué? Pues es que de repente yo no te veo que lo estés estudiando. Y le digo, es que normalmente cuando estoy compartiendo, no estoy compartiendo lo que estudié. Ujú, Y me decía también este pastor, me dice, mira Robertillo, tú no prepares temitas, prepárate tú. Y yo me he dado cuenta mucho eso de que se preparan temitas y se llenan la pantalla, la computadora de temas y versículos. Pero a veces yo lo he sentido así y perdón por lo que voy a decir, pero es mi claro, sentir completamente vacío. claro, Solo es letra, solo es letra y no hay espíritu. Y yo lo veo a la hora de las administraciones. claro. A la hora de las administraciones la gente distraída, la gente en otro lado, y uno termina y le pregunta a la gente, oye, ¿qué viste del tema? ¿Qué entendiste? Pues mira, vimos muchos versículos, pero la verdad es que no entendí nada. Me gustó el chiste de Entonces ahí Pepito. yo, exactamente, es yo ahí donde yo entendí, y la verdad yo le doy gracias a Dios por, por el pastor que era mi pastor en ese momento, y obviamente por la cobertura del hermano Otto, Claro, que fue como yo aprendí, claro. porque yo así aprendí, y decías algo bien interesante. A mí me decían, es que tú traes las rayas del pastor X, y otro pastor me decía, es que tú traes las rayas del pastor Y. Y le digo, pues sabes qué, yo estoy cuadrado, porque entonces traigo las rayas de estos dos. Y me decían, no, es Estás que rayado. te oímos hablar, te oímos predicar, y parece que está predicando el pastor X, o parece que está predicando el pastor Y. Y le digo, Ujú, pues al final del día es a los pies donde yo crecí. claro. Y entonces me entendí la parte que tú comentabas de cuando te compartes la escritura. Nada más era porte pequeño. Y qué bueno que me entendiste esa parte. Y también debo decirte de que, como me dijiste que es el pastor del planeta Saturno, ¿verdad? Déjame decirte que el pastor del planeta Saturno andaba mal en ese momento. Y por eso es de que no fluyó esa unción, sino que fluyó la de arriba, ¿verdad? Pero el punto es ese, el punto es ese, que tú respetas, aunque esté mal. Porque recuérdate que resulta que el río Jordán, que estaba sucio, era el que Dios utilizaba, ¿verdad? O sea que aunque estuviera mal, estaba bien, porque te servía para mantenerte a flote y limarte tal vez el orgullo, ¿verdad? Porque a veces, mira, cuando uno de repente sabe que sabe más que alguien, puede ser que se le suba el orgullo a uno, ¿verdad? Entonces, el mantenerte humilde, como lo estás diciendo en este momento, ¿verdad? De que lo bendices y que estuvieses a los pies y todo eso, eso es lo que te bendice y eso es lo que te hace mantenerte en orden, ¿verdad? Y fue uno de los puntos que tocamos en el discipulado pasado, que siempre tengamos el cuidado de no hablar mal de nadie, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a bendecir. Y definitivamente, ¿verdad? Impacta, impacta, ¿verdad? Se mueven las funciones, se mueve el clima, ¿verdad? En los ambientes. Así como lo tengo ahí, ahorita te voy a dar tiempo. En el punto 16, ¿verdad? Que es un conjunto de condiciones que caracterizan la situación, circunstancia que rodea a una persona, ya sea en lo familiar, en lo espiritual, en lo religioso, y esto produce un sistema de pensamientos. Ahora, yo sí te voy a corregir
la parte donde no hay que tal vez preparar muchos temas. Sí, tienes que estar preparado, porque de repente el Espíritu Santo te enfocaste mucho en un tema y tal vez solo va a usar un slate del tema que llevas, pero tal vez tienes otro tema donde donde desarrollases ese slate y que te puede servir, porque recuérdate que muchas personas, como estamos hablando de lo que son las fortalezas, pueden tener fortalezas mentales. Y yo me he topado en muchas congregaciones donde estoy dando la palabra del Señor. Sé que es el Espíritu Santo el que está hablando y están diciendo en su mente, y lo sé porque escucho los pensamientos de las personas cuando están diciendo, no, eso no es así, no, eso yo no lo aprendí así. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, el Señor me habilita en la frecuencia en la que está pensando esa persona porque el pensamiento está en una frecuencia. Y cuando el Espíritu Santo te conecta a esa frecuencia, logras distinguir hasta de dónde viene la voz o quién es la persona, si no la conoces. Y si la conoces, ya sabes que fulano de tal es el que está pensando tal cosa. Y esto, te lo digo porque si el Señor me está poniendo ahorita a decirlo, es porque Dios va a habilitar en ustedes que están recibiendo este discipulado el discernimiento de espíritus y aún de los pensamientos. En el nombre de Jesús, en esta hora, levanta tu mano de donde estás, yo vengo habilitando el Oh, sí, Señor. discernimiento espiritual sobre climas, el discernimiento espiritual en el nombre poderoso de Jesús sobre Nombre. cualquier ambiente, Ay, el brava. discernimiento incluso aún de los pensamientos que la Corre, gente está tres. teniendo Corre. contrario, los vas a usar pero para ministrarlos, los vas a usar pero para ministrar su mente, su corazón y para que esa palabra Mira, poderosa de Jesús penetre hasta lo más esto, profundo del corazón y corte y desarraigue en el nombre de Jesús de esta, raíz toda rabas, fortaleza mental, toda ah, fortaleza su, fisiológica, toda brava, fortaleza genética, toda fortaleza su, ambiental. El Señor te va a usar para oh, derribar en el nombre de Jesús. basta, El Señor te va a usar para desarraigar en el nombre poderoso de Jesús. Cuanto estoy bajo autoridad, en esta hora yo te imparto del Espíritu Santo y te activo y te habilito en el nombre poderoso de Jesús para ejecutar la acción profética, para ejecutar rabas, la acción profética desarraiga. Recibe ahora en el nombre de Jesús. que te Espíritu, iba a hacer a dar soplo sobre tu vida, por el soplo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, nombre. Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No sé quién estaba hablando, ahora sí. Ya, es que con Sí, respecto, igual y se malinterpretó. La cosa es de que cuando era una preparación precisamente de lo que se va a hablar, sí, preparación primeramente para uno. sí, te entendí. Es a lo que iba, ¿no? Y a mí me pasa, No, a mí me pasa. Incluso, exacto. sabes, lo acabo de estar platicando la semana pasada y le decía a la persona, mira, Leo, a veces yo hago temas y en el último minuto el Señor me hace hablar de otra cosa. Así es. Entonces, yo he escuchado muchas personas que cuando están predicando lo dicen y lo dicen, es que yo quería hablar de esto, pero realmente siento ahora hablar de esto. Entonces, sí está bien, pero si constantemente lo están diciendo, ¿y no será que a esta persona le está costando conectarse al Espíritu Santo y discernir realmente lo que el Espíritu Santo quería que dijeras? La contraparte, ¿verdad? La contraparte. Pero, claro, que por supuesto que a última hora Dios te puede cambiar porque resulta que en el servicio de repente llegó alguien que no iba a llegar y que a última hora el Espíritu Santo lo convenció que llegara y entonces por causa de la misericordia del Señor te hace cambiar completamente el tema porque Él necesita ministrar lo que se está dando en ese momento. Y la misma palabra que se imparte hoy, mañana puede traer otra administración, la misma palabra, el mismo versículo. Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero sí te entiendo lo que transmitiste y es cierto, a mí me ha pasado también muchas veces que el Señor me ha cambiado, pero sí es necesario prepararse. Sin embargo, como dijiste, pues el Señor va a decir lo que Él quiera decir, ¿verdad? Por eso es de que gracias al Señor
en el transcurso de los años, creo que aquí todos los que estamos acá, el Señor nos ha ido preparando de una u otra manera. Hemos recibido palabras, no hermano Otto, es que yo todavía no predico, ni me congrego todavía. No, tranquilo. Dios te ha estado sembrando palabra, ¿verdad? Y has, hasta el día de hoy, atesorado. Y recuérdate que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es lo que habla uno, no, en lo que está el tesoro. Amén, hermano Willy. Hermano, a mí me ha sucedido lo mismo que ustedes, que a veces estoy predicando y a veces siento que me cae la unción del hermano apóstol Sergio, a veces me cae el apóstol Otanel Ríos, Paredes, de muchos hermanos, ¿verdad? Ajá, De ustedes a veces me digo, pero es como que si fuera yo el hermano Otto o Raúl Moreno, digo así, y de varios hermanos, ¿verdad? Pero ajá, hermano, algo que ha sucedido es que a veces no logro conectarme con la iglesia por qué haceres y a veces me desconecto del chat y a veces, y entonces empiezo a dar un tema y el tema que estoy hablando, cuando me logro conectar ya sea con usted, aquí en el chat de Benecer o en Facebook con el hermano Bartolomé Peña o ajá. a Zona 5 cuando me logro conectar, resulta que están hablando del mismo tema. O sea, sin haber tenido yo comunicación con ellos, resulta que está el mismo tema, como una confirmación de la palabra, lo veo yo así. Ajá. Entonces digo, y yo me alegro y digo, gloria a Dios, porque digo así, entonces lo que hablé no, no era de mi mente, ¿va? No eran plátanos fritos, sino que, sí, Con sino que, frijoles. sí, sino que ya era lo que usted dice, ¿va? La, Ajá, la unción ajá. apostólica que descubre, no que uno sea apóstol, profeta o ministro Claro. primario, ¿verdad? De Amén. esas estirpes, sino que por el hecho de estar uno bajo esa cobertura, esa Amén. unción corre y le llega a uno eso, ¿verdad, hermano? Ese Ujú. es mi aporte también, hermano, de lo que me ha sucedido como experiencia. Y me imagino que no solo yo, hay 700 más que no han doblado sus rodillas a Baal. Gloria a Y hay Dios, más, sí. Amén. me imagino que les ocurre lo mismo, ¿va? Ujú. Sí, sí, por supuesto. Amén. ¿Alguien más se quiera aportar? Mire qué bendición, ¿verdad? Cómo nos extendimos y al final nos fuimos por la parte de los ambientes, los olores, los sabores, y esto es algo de preparación, ¿verdad? Porque viene, ¿verdad? En los siguientes días estemos más al pendiente de qué olemos, qué comemos, qué miramos, qué sentimos, porque pues es parte de lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Vamos a ver. Amén, dice el hermano Alan a través del chat a las 7:25. Aleluya. Es para pasar lista, ¿verdad, hermano Alan? Qué bueno, hermano Alan, que estás ahí conectado. Amén, hermano Alberto. Sí, última pregunta, hermano Otto. No, está Eh, bien. a mí, a mí me ha estado pasando yo a mi esposa. A nosotros nos gusta hacer la obra donde el Señor diga, nos bajamos y le hablamos al Señor, a la persona Dios. del Señor, y si se puede de una vez la oración y pues bautizarlo en la calle no podemos, pero tratamos de darle la palabra. Me ha Ujú. estado pasando mucho que siento que ciertas personas indigentes o ciertas personas caminando o inclusive yo trabajo en Uber, Ajá, se me quedan viendo y noto la mirada, pero no de ellos como personas, sino que la mirada de las potestades, ajá, pero me miran y retroceden y yo sé que piensan y dicen, te conocemos. ajá. Eh, ¿Por qué se da esto, hermano? Sí, definitivamente estás entrando en un clima, ¿verdad? Estás entrando en un ambiente donde pues no están contentos, ¿verdad? Por lo precisamente lo que me acabas de decir, ¿verdad? El enemigo no va a estar contento. Mira,
la semana pasada, antes de iniciar el discipulado, tal vez faltaba media hora para que arrancáramos, y tenía un ambiente con problemas. Me puse a orar y se disipó. ¿Crees que el enemigo va a estar contento de que compartamos, que meditemos la palabra y de que se abra el entendimiento, el conocimiento? ¿Verdad? Se opone, ¿verdad? Como el versículo que decía Will de 1 de Corintios 2 era, ¿verdad? O 4, 4:2, que nuestras armas, eh, que nuestra lucha no es contra carne, sangre, potestad, se me fue ahorita el versículo, ¿verdad? Pero ya saben de cuál estoy hablando, ¿verdad? No se Hermano, escucha. quiero participar. Sí. A ver, Manuel. Sí, hablando de las atmósferas, hermano, no sé si a usted le pasa, pero cuando andamos manejando, hay 2 meses en el año que específicamente siempre está se siente fuerte la presencia cuando entramos a esas áreas, por ejemplo, Hollywood, Ajá. pero cuando es el tiempo de junio y cuando Dijiste es el tiempo Malibu. de octubre, sí, Ajá. cuando es el tiempo del Halloween. desfile que hacen esos señores. Los Y el tiempo de LGTB. octubre se siente la atmósfera en esos lugares bien pesada. Ujú, Me ha tocado, una vez salí corriendo, la verdad, definitivamente que era tan fuerte lo que se sentía. La ujú, segunda vez que me pasó, empecé a reprender. Y ujú. entonces se estabilizó un poco la atmósfera, pero sí se sentía la opresión. Claro. Sentía como yo caminaba como que iban a la par mía, a la par del carro y como que me querían bombardear el pensamiento y salir lo más rápido que pude. La primera vez me dio Ujú. miedo, pero la segunda vez empecé a reprender y me paré, ¿no? Sí, Y entonces son situaciones que son tremendas y son sí, reales. sí, Usted le cuenta algo así a alguien que no tiene el conocimiento, es un poco complicado y lo puede echar hasta de loco uno, pero se siente, claro, claro. se Sí, siente. sí. Esto es todo mi aportación, hermano. Gracias, hermano Alan. A mí me pasó la otra vez, como estamos aquí hablando entre Ubers, les cuento, los tres somos Ubers. Eh, no me caía, no me caía, no me caía, y ya me iba a ir para la casa. Como que me habían trabado el sistema, hablando de lo regional, ¿verdad? Y pues persistí, dije, voy a esperar otro rato a ver qué pasa. Y me paré literalmente y me puse a leer la Biblia. Cuando ¡pum! Me cayó un viaje de $267, 4 horas, de Los Ángeles para Modesto. Fíjese, para no cansarlo en ese viaje, pues fue un viaje como de 5 horas, donde me fui evangelizando a toda la familia. Y cuando llegué a Modesto, no paré primero en la casa de la señora, directo para la iglesia de un pastor, donde me tocó quedar en el camino, ¿dónde puedo llevar con un pastor que se quede a cargo de esta familia? Porque recibieron todos a Cristo y querían recibir la palabra, congregarse. Les fui a presentar primero al pastor y ahí los fui a dejar a la casa y ya me vine de regreso. Mire cómo el enemigo me quiso truncar mi trabajo primero, pero el Señor me abrió las puertas, evangelicé. ¿Por qué cuento ese testimonio? Porque hermano Alberto, constantemente estás haciendo la obra, metiendo gente al reino del Señor, y eso te puede ocasionar tener contragolpes, ¿verdad? Eso te puede ocasionar esas miradas, pero pues mira, el que está con el Espíritu Santo conectado, está con aceite, ¿verdad? Los aceites del Espíritu Santo que le caen a uno. Y eso es lo bueno, que cuando uno carga aceite, todo le resbala a uno, ¿verdad? Literalmente, literalmente, ¿verdad? Entonces, eso es el secreto. No el humito, como pensaron algunos, café musum, ¿verdad? Porque ya a la hora del cafecito dicen, no. Es un anuncio de Guatemala para los que no entendieron, ¿verdad? Así dice el anuncio, el secreto es el humito, café musum. No, el secreto es estar conectados en el Espíritu Santo y el Señor va a hacer la obra. Bueno, creo que con respecto al tema, lo vamos a dejar ahí por cuestión del tiempo. Ya vamos, hora 20 minutos. Vamos a continuar la próxima semana, pero quisiera dejar unos 10 minutos si alguien tiene una otra pregunta. O bueno, si quiere hacer una pregunta del tema, pues está bien, ¿verdad? Pero siempre a veces hay situaciones que se dan
en la vida diaria o preguntas que se pueden dar. Hermana Roxana ha sido una de las hermanas que constantemente me ha hecho diferentes tipos de preguntas y que hoy no he visto que hayas participado, por eso es que te estoy mencionando, ¿verdad? Pero no quiere decir también que tengas que participar a fuerza. Amén, hermano. No sé si puedo dar Sí, un sí, qué pequeño malo. testimonio. A Amén. ver. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pues Ujú, fíjese, hermano, de que me llamó la atención lo que dijo el pastor William, porque fíjese que cabalmente, pues mi hijo estaba rumbo a la universidad ujú. cuando tomó el camino ahí por la Landívar, no sé si la conoce, Sí, y resulta de que cabal estaba pasando por los campos donde ahora hoy está la MUNI de zona 3. ok. Y, y fíjese que fue algo que nosotros nos quedamos como que admirados porque resulta que la camioneta giró Sí. de una manera como que hubiera perdido el control el timón Ujú, y fue a dar a una camioneta transurbana, a un bus transurbano y resulta que, bueno, el bumper totalmente lo apachó y ujú, la camioneta fue rayada y automáticamente fue algo que definitivamente no tiene como, le podría decir como explicación porque aparentemente ahí se pone una de Metra por lo mismo que ahí están los buses de la antigua. ujú, Entonces yo me fui molesta, le soy sincera, me fui molesta, le dije a mi hijo posiblemente estabas manejando muy rápido y perdiste el control y eso fue lo que pasó. Y me dijo la de Metra, no señora, no tenga pena, no fue así. No podía ir rápido, me dijo, porque había tráfico. Adelante de él había un carro, detrás de él había otro carro y a la par era el bus. ujú, Fue algo que la camioneta se subió a la banqueta y fue a dar a la camioneta y la camioneta nuevamente la regresó y totalmente que fueron tres golpes que le dio al carrito. ajá. Y definitivamente, el del camión, bueno, la camioneta también dijo, mire, señora, no regañe a su hijo porque realmente no fue así, no sé cómo pasó, pero diga que si yo no hubiera estado ahí, me dijo, yo digo que la camioneta hubiera dado vueltas, me dijo, y de igual manera no hubiera estado él bien. Sí, Entonces, créame que al final fuimos como una ayuda para él, me dijo. claro, Pero definitivamente, pues, habían responsabilidades, pero el punto era de claro, que nosotros pensábamos de que qué pasó allí, porque antes que él saliera, si oramos, siempre oramos de madrugada, encomendándole el día al Señor, todo por cuanto se lleve a cabo, claro, sabemos que todo lo que va a pasar es la voluntad del Padre, ¿verdad? claro, claro. Y nunca entendimos qué pasó ahí, nunca entendimos, y ahorita que estaba hablando, bueno, su persona con el pastor Zúñiga, bueno, con todos, Ala me llamó la atención lo que dijo de que hay entidades como que dice aquí no puedes pasar, Sí, tienes que pedir permiso, sí, porque hasta aquí yo me pregunto, así como que, pero ¿y qué pasó ahí? Así como sí. que, No, definitivamente lo que pasó es que el Señor lo guardó, ¿verdad? Lo guardó. Y eso fue el primer pensamiento desde que empezaste, que Dios lo había guardado. Cuando dijiste, no sé ni cómo fue, y luego el testimonio de las demás personas, pues me di cuenta que el Señor había guardado de algo peor, ¿verdad? No sabes si más adelante, si no pasaba eso y no se detenía un momento, iba a tener más adelante una situación lamentable, ¿verdad? Hoy en la mañana, por ejemplo, a mí me pasó que desactivaron una persona que la ayudó y la dejaron sin trabajo. Y luego me vino el pensamiento de parte del Señor que si no pasaba eso, muy probablemente iba a ser deportado. Bueno, regresando al punto. ¿Verdad? A veces no encontramos las explicaciones, pero recuérdate que todas las cosas que pasan nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan y nos hacen entender. Y siento decirte aparte, de parte del Señor, que platiques, ¿verdad? Y que evalúen como familia si no abrieron una puerta, ¿verdad? Porque los contragolpes a veces entran también porque se abre alguna puerta, ¿verdad? Y ya sea lo visual, hoy hablamos del aroma, ¿verdad? Y tal vez amén, fue una puerta en el sentido del olfato, ¿verdad? Tal vez fue una puerta en el sentido de la vista. Y es importante tener cerradas las puertas también, ¿verdad? Porque si no, pues viene el enemigo y ataca. Amén. amén, amén, Bendiciones. gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermana Roxana. Amado hermano, oh, ¿cómo está? Buenas noches. Tenía Bien, una gracias. pregunta, por favor. Dime,
Ujú, Hay una parte que usted mencionó, decía, si estamos bajo el orden de que Dios quiere, el ujú, Señor te va a respaldar y todo reconocerá que Dios te puso ahí. claro, Entonces estaba pensando un poco en esto. sí. Mire, hace unos 3 meses más o menos que yo me trasladé de ciudad, ya Ujú, vivo, bueno, ya me congrego junto a mis pastores y todo esto. ujú, Yo vivía en otra ciudad a 8 horas de acá, ok, pero sucede que, bueno, como el cambio ha sido, se puede decir, muy rotundo, porque sí, vengo de un clima templado y me sí. trasladé a un lugar de clima muy frío, bastante Ujú, frío. claro. Y el tema es que yo veo la diferencia, digamos, de la gente misma. Donde Ujú, yo vivía, las personas son muy cariñosas, muy amenas y todo aquello, pero al lugar donde yo me trasladé, la gente es muy, ¿cómo le puedo decir? No son muy amables, ajá. ¿no? Sí. Pero Muy gracias a Dios tengo a mis hospitalarios. pastores, eh, Ujú, a mis pastores, a los hermanos, y todo eso me está ayudando para claro. poder encajar, si se puede decir, a esta ciudad. Ujú, No sé si esto, digamos, será lo que me ha estado afectando bastante estos últimos meses y sí, también a mis niñas. claro. Asumo que el cambio, digamos, si hay un ambiente espiritual que afecta a todo esto, o qué sería, digamos, o, porque Mira, ya mis Norma, pastores me cubrieron, sí. oraron por mí y yo estoy 100% segura que el Señor me trajo a este lugar. Amén. Entonces, no creo estar bajo desorden Claro. porque me vine con la bendición de mis padres, estoy bajo la Ujú, bendición de mis pastores y bueno, muchas puertas se me han cerrado y ando con esa duda, digamos, que hice mal. claro, claro. Mira. Muchos factores pueden ser. Gracias a Dios que estás en el orden, ¿verdad? Eso te hace y te habilita una atmósfera diferente, ¿verdad? Una atmósfera diferente y que te va a ayudar. Lo que pasa es que tienes que botar esa fortaleza de que todo tiene que ser como tú lo aprendiste, ¿verdad? Y recuérdate que incluso a la nueva congregación donde vas o donde te estás moviendo, eh, e incluso hasta en las congregaciones se ven, los cantos que se cantan allá no son los mismos que se cantan acá, pero si tú cantas los de allá, aquí los hermanos de acá no se van a conectar. Entonces, quien se tiene que adaptar eres tú. Bueno, era una de las cosas que te quería decir. La otra cosa que te quiero decir de parte del Señor es que evalúe la forma que te estás vistiendo, ¿verdad? Eso puede generar una envidia y que estés sintiendo ese rechazo de parte de los que te están rodeando, ¿verdad? Entonces, eso siento decirte, evalúalo y cámbialo y vas a ver que te va a cambiar el ambiente. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Ujú. Amén, mis hermanos. Vamos a dejarlo por cuestión del tiempo hasta acá. Le voy a pedir a hermano Willy, por favor, que si puede cerrar con oración este discipulado. Amén. Bueno, gracias a todos los hermanos y pues bendiciones donde quiera que estén. Vamos a concluir esto agradeciéndole a nuestro Padre Eterno. Amado Padre Eterno, bendito y santo es tu nombre. Nuevamente nos acercamos a ti, Señor, pero en esta ocasión agradeciéndote, Padre, Sí, por Señor. todo lo que hemos aprendido, lo que hemos dado a conocer, Señor, lo hemos puesto en la mesa para que tú disiernas también nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, y podamos ser transformados a tu imagen y semejanza, Padre. Queremos que nosotros menguemos y que crezcas tú en nosotros. Padre eterno, te suplicamos en el nombre de Jesús por cada uno de nuestros hermanos acá presentes y los que estuvieron ausentes también y que te agregaron a este chat. Por la situación que expusieron nuestros hermanos, por las situaciones difíciles que están pasando, Señor, para que tú cambies esa atmósfera, que los traslades a una atmósfera
donde sientan tu protección, tu respaldo, Señor, y que van con una delegación para poder estar en el lugar donde debemos de estar, como debemos de estar y para lo que debemos de estar, Señor. Tú nos has dicho que nosotros somos luz, que somos sal, que somos puertas y que somos embajadores del reino y que somos pequeños Cristos. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros para las atmósferas, los ambientes, los lugares, las regiones donde estemos y que podamos tener tu olor, tu sabor, tu altura, tu anchura, tu textura, tu profundidad, todo de ti, Señor, para que todos puedan ver que tú estás en nosotros y nosotros en ti. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a nuestro hermano Otto Raúl Moreno Sierra para que tú lo sigas utilizando y a cada hermano acá presente y a nuestras coberturas donde estén también. En el nombre de Jesús, que toda la gloria sea para ti, Señor. Amén y Amén. amén. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Será hasta la próxima semana.